Buenas chavales, ¿qué pasa? Llevo un tiempo sin grabar ningún vídeo, ya que lo que habéis ido viendo durante estas últimas semanas es contenido que grabé mientras estaba en Bangkok y que he ido editando y subiendo poco a poco. Ahora mismo, después de más de 2 meses viajando por Asia, Vietnam, Camboya, Tailandia, estoy de vuelta en España. Y aunque la vida aquí es un poco menos exótica que cuando estaba en Bangkok, me gustaría seguir grabando vídeos para mostraros cómo es teletrabajar desde otra ciudad, en este caso desde mi casa en Valencia, y mostraros herramientas y cosas que me sirven a mí para hacer un trabajo productivo y de calidad mientras estoy aquí. Como veréis, también la cámara ha dado un poquito de upgrade, ahora tengo una mejor cámara y puedo hacer mejores vídeos, pero bueno, eso es lo menos importante. Cuando teletrabajamos es importante distinguir entre dos tipos de teletrabajo. Uno, cuando teletrabajas desde tu casa, que tienes todas las comodidades necesarias, tienes un buen setup, tienes una buena silla, tienes una doble pantalla y tienes todo lo que necesitas para hacer un trabajo bueno y de calidad. Y cuando teletrabajamos mientras viajamos, donde no tenemos acceso a todas las herramientas que nos gustaría, tenemos que ir tirando de sitios como cafeterías, hoteles, que a veces no son los más óptimos para teletrabajar. En este segundo caso es muy importante contar con unas herramientas que nos permitan ser productivos, y es por eso que hoy os quiero enseñar algunas de las que a mí me han ayudado más durante todo este tiempo. Es cierto que no siempre las llevo todas encima. Digamos que, según el tipo de viaje que voy a hacer, me planifico un poco y pienso cuáles creo que me van a servir más. Por ejemplo, cuando estaba en Bangkok sabía que iba a tener un buen sitio de trabajo, iba a tener una casa con su doble pantalla y su mesa. Pues en ese caso he priorizado en no llevarme casi ninguna de ellas. Pero otras veces, depende de si voy a trabajar más en cafeterías o no, pues decido llevarme una u otra. Vamos a verlos. El primero de estos accesorios me lo recomendó un compañero de trabajo que también trabajaba en remoto, y no es más que una segunda pantalla portátil, ¿vale? Esta pantalla cuenta con una serie de controles, también tiene distintas conexiones y simplemente necesitas un cable USB-C para conectarlo a tu ordenador y poder trabajar en doble pantalla. Normalmente cuando trabajas con documentos, escribiendo, programando, es muy útil tener una segunda pantalla donde puedas ir poniendo tu documentación, el terminal o cualquier cosa que se te imagine. Indispensable, si vas a teletrabajar ya sea desde casa, desde una cafetería o un hotel, una segunda pantalla te puede salvar la vida. Es cierto que si vas a estar un día o dos te puedes apañar con una sola pantalla, pero si vas a estar largo tiempo creo que la productividad decrece mucho si no la tienes. Pesa bastante poco, creo que esta en concreto son unos 700 gramos, las hay incluso más livianas, y además no ocupa nada de espacio, ya que lo podéis meter en la mochila junto con el portátil, así que creo que es un accesorio que es bastante bueno y lo recomendaría sin duda alguna. Os voy a dejar un enlace en la descripción donde vais a poder ver la pantalla que hay distintos tipos, y si la compráis, pues algo que me llevo con el enlace de referidos. Luego, otra de las herramientas que también creo que es muy útil, y esta sí que es algo que no ocupa espacio, es muy pequeña y te puede salvar mucho, es un hub USB o un hub con muchos puertos. Digamos que normalmente cuando estamos viajando vamos a sitios donde no hay muchos enchufes y a lo mejor necesitas estar cargando tu móvil, necesitas cargando el ordenador, la pantalla o cualquier otra cosa. Con esto vas a tener un montón de puertos, ya sean HDMI, USB, USB-C o incluso un puerto de red, y solo necesitáis uno de vuestro ordenador. Entonces creo que es algo muy útil, es barato y os puede hacer un gran favor. También tenemos un soporte para el portátil, ¿vale? Este soporte, como veis, es bastante pequeño, es metálico y simplemente tenemos que extenderlo para poder inclinar nuestro portátil y tener como una mejor ergonomía a la hora de trabajar. Depende también un poco si usas ratón y teclado. Yo, por ejemplo, uso el trackpad de mi Mac, entonces no suelo usar tanto el soporte ya que las manos me quedan así, pero depende un poco de cómo de cómodo esté cada uno. Pero creo que es algo que tampoco ocupa espacio y en ciertos casos ayuda mucho a tener una mejor postura, a mirar mejor la pantalla y a evitar ciertos dolores y algunos problemas que pueden haber cuando teletrabajamos en sitios que no son tan cómodos, ¿no? Y bueno, antes de seguir, por favor, suscribiros al canal porque eso me da a mí un poco de ánimo para seguir haciendo algunos vídeos. Y nada, seguimos. Otra de las cosas que veo muy importante son unos buenos auriculares, sobre todo que tengan cancelación de ruido. Pero además, si también tienen filtrado de ruido, serán excepcionales. Por ejemplo, yo tengo estos Logitech, ¿vale? Que son bastante cómodos, pero tienen una cosa que me encanta, y es que no solo cancelan un poco el ruido, aunque no de forma activa, que viene de fuera para que yo pueda escuchar bien a mi interlocutor,
sino que además, a través de un software que vais a ver en pantalla, puedes filtrar el ruido que viene de fuera, de modo que si por ejemplo estáis haciendo una reunión en una cafetería o en un sitio donde hay ruido de fondo o ruido ambiente, quien está hablando con vosotros no escuchará nada o filtrará gran parte del ruido. Eso hace que podáis tener reuniones en sitios donde de normal sería un poco complicado. La característica que hace que esto funcione se llama Blue Voice y, como podéis ver, permite hacer multitud de ajustes a la ecualización de la voz, eliminar ruido, reducir el ruido, así como eliminar siseo y otras cosas. También tenéis ajustes preconfigurados que hacen que vuestra voz se desenvuelva en distintos entornos que ya están preparados por profesionales. Esto os va a permitir tener reuniones en lugares donde antes no hubiese sido posible. También ayudan para casa, por ejemplo, si tenéis una obra cerca o cualquier cosa del estilo que sea muy ruidoso. De verdad, creo que es una de las cosas que más me ha salvado mientras teletrabajo y lo recomiendo encarecidamente. En concreto, estos son Logitech, pero estoy seguro de que hay muchas marcas que tienen lo mismo. Además, y ya os lo comentaré en otro vídeo, es cierto que este filtrado de ruido se puede conseguir también a través de software. Hay algunas aplicaciones que te ayudan a hacerlo, pero es verdad que son de pago, pero conozco alguna que es bastante buena y que en alguna ocasión también la he utilizado cuando no disponía de mis auriculares Logitech. Otra de las cosas que os puede ayudar mucho es usar un router portátil. A veces, cuando vas a una cafetería no hay buena conexión, o peor aún, puede que trabajes con datos sensibles y no es bueno conectarse a una red pública de una cafetería o de un hotel. En este caso, yo por ejemplo suelo tirar de los datos de mi teléfono móvil, ¿vale? Pero es verdad que también podéis comprar algunos dispositivos que no son caros, donde introducís una tarjeta SIM, con él emitís y podéis conectar hasta 10 dispositivos al teléfono. Pero es verdad que la mayoría de los teléfonos modernos pueden cumplir esa función. Creo que es bastante importante, por seguridad sobre todo, y os lo recomiendo que lo uséis. Y para finalizar os voy a enseñar uno de los accesorios que es no para todos los públicos, pero que también es bastante divertido de usar, es bastante útil, pero yo por ejemplo suelo utilizarlo cuando viajo a casa de mis padres o cuando voy a estar en un hotel, y no tanto cuando voy a estar en una cafetería, porque me da un poco de vergüenza, ¿no? ¿Para qué mentirnos? Que son estas gafas de realidad virtual, que como os digo, no son para todos los públicos, además el precio también es un poco elevado, pero que realmente son una maravilla, ya que podéis aislaros del mundo, podéis estar en una oficina virtual y tener más de una pantalla, creo que hasta 5 según la aplicación que uséis y del tamaño que queráis. La verdad, son una maravilla y yo la hago para sesiones no tan largas, de más o menos un par de horas como mucho. Pero realmente, creedme que son una maravilla, y si sois un poco friki, son una flipada. Pero como os digo, creo que no son para todos los públicos. Ahí veis cómo tengo varias pantallas, ¿vale? En mi oficina puedo ver mi teclado del mundo real, así puedo escribir sin problema. Y por ejemplo, mira, primera pantalla con mi IDE para programar, otra con una hoja de Excel, la tercera con mi canal de YouTube. Podemos tener hasta 5 pantallas en esta aplicación, depende de la aplicación, y también podemos ver el mundo real por si viene alguien y nos habla, por ejemplo, en cualquier caso. También las pantallas podemos moverlas de sitio, mira qué vistas tenemos en la oficina, y podemos acercárnoslas, podemos cambiar los tamaños. Al final es una buena forma de concentrarse, de aislarse un poco del mundo y de trabajar. También incluso hay opciones para trabajar en sitios donde hay otra gente trabajando, pero la verdad, una chulada. Y bueno, como os digo, no siempre puedes llevar todos estos armatostes contigo, ¿no? Digamos que según cuál es el tipo de viaje, pues yo voy eligiendo qué es lo que me voy a llevar. Por ejemplo, lo que es el soporte y lo que es el hub USB, normalmente lo suelo echar siempre, ya que no ocupan mucho espacio en la maleta. Luego, depende, si creo que voy a trabajar más en una cafetería, pues tiro mucho de los auriculares con cancelación de ruido, así como con la segunda pantalla. Si creo que voy a trabajar más en un hotel, tiro de las gafas de realidad virtual. Pero ya te digo, depende un poco. Hay veces que me apetece más llevarme una cosa, hay veces que me apetece llevarme otra cosa, y es elección de cada uno con qué se siente más cómodo. ¿Tú tienes algún accesorio que te gusta usar mucho? Por favor, recomiéndamelo en los comentarios. Y también, como os digo, os voy a dejar algunos enlaces por si os interesa alguno de estos productos, para que los veáis donde yo los he comprado y veáis los distintos precios que tienen. Eso es todo y espero veros en otro vídeo.